Pensó que era solo una camarera. Se equivocó. El Rothwell Lounge respiraba con la suavidad calculada de los lugares que saben cómo disimular la opulencia. Lámparas como lunas pequeñas colgaban a distinta altura, reflejando en copas y cubertería un mundo donde cada gesto se medía en decibelios de sofisticación. El murmullo era una malla fina, el tintineo de las copas, un metrónomo. En una de las mesas centrales, Julian Blackwood se reclinó como quien se ha construido a sí mismo con cheques y contratos. A su lado, Elena alineaba los tacones con la indiferencia de quien cree en la reserva del triunfo. La sala, ese anfiteatro de miradas profesionales, se preparó para recibir la orden como un acto ceremonial. Aliyah Vance sostenía una bandeja con pulso entrenado en 1000 noches de servicio. Sus zapatos, tan gastados que el cuero hablaba de kilómetros, rozaban el mármol sin reclamar nada. En su bolso, detrás de un paquete de servilletas y un bolígrafo, dormía un sobre con una inscripción manchada. That Fund. 532 los. La cifra era una sombra que la acompañaba en cada giro de bandeja, en cada sonrisa política, en cada silencio prestado. Su vida había llevado antes un nombre distinto. Exdoctoranda en lingüística. La Sorbona. Un profesor, Dubois, que había clavado en su expediente el verbo prometedora. Ahora, la promesa se traducía en jornadas de 12 horas y en la habilidad de desaparecer entre mesas sin resultar visible. Cuando Julian habló, lo hizo con la claridad de quien sabe manipular el espectáculo. No pidió en inglés ni en el francés elegante que algunos restauradores entienden. Buscó algo más preciso, algo que pesase como una piedra histórica. Habló en un idioma que ya no estaba en el calendario del mundo, una forma de provenzal que parecía hecha para descolocar. Sus palabras, afiladas y medidas, circularon por la sala y provocaron el silencio como quien apaga la radio de una estación entera. El efecto fue instantáneo. Copas a medio llenar recuperaron su brillo, cabezas se alzaron, tenedores suspendidos. El provencal antiguo, o la versión teatral que Julian escogió, no era solo lengua, era arma. La intención quedaba clara. No entenderías, así que serás mirada como inferior. Aliyah notó la pausa. Notó cómo las miradas se amontonaban sobre su persona. Ella respiró, y vio en esa pausa algo familiar, una especie de peso que la había acompañado desde la primera vez que la academia se cerró para ella. La invisibilidad recortada por la autoridad. Mientras colocaba la bandeja sobre otra mesa, sintió el soplo del desprecio como si fuera un dato más en su repertorio profesional, pero también sintió algo que no había sentido en años. La lengua, esa herramienta que conservara en la memoria como mapa íntimo, vibró en ella. Un conocimiento que no era para exhibición, sino para justicia. Antes de que la sala recuperara su rutina, Aliyah inclinó la cabeza hacia la mesa. Las vocales resurgieron. Las consonantes antiguas encontraron su sitio en su boca. No por duelo, no por espectáculo, sino con la precisión de quien corrige un dato mal escrito. Si esta historia te emociona, y quieres seguir escuchando relatos donde la voz recupera lo que le pertenece, suscríbete y quédate hasta el final. La palabra de Julian había sido construida como una piedra lanzada. La respuesta de Aliyah venía con la forma de una llave. Cuando su lengua cobró la frase, un provenzal higiénico y exacto, pulido por años de lecturas nocturnas, la sala se quebró. No dijo insultos, no elevó la voz, dijo la forma correcta de lo pedido, con la riqueza de quien conoce las sutilezas de una acentuación, y la historia que esa acentuación trae consigo. Su pronunciación no pretendía ridiculizar al multimillonario, sino restituir un cuidado, recordarle el peso político de elegir un idioma para humillar. Hubo un movimiento que no supo si era solidaridad o puro morbo. Alguna persona apartó el teléfono para grabar. Otra tapó la boca con la servilleta. Elena apretó los dedos alrededor de una copa, hasta que la carne blanqueció. Julian se quedó sin argumento. Su risa, antes limpia y segura, se había transformado en un ruido seco. No sabía cómo sostener la humillación que había intentado repartir.
La sala vio en la historia de esas sílabas una coraza humana que no encajaba con el papel asignado a una camarera. Aliyah no explicó. Su intervención fue breve, académica y sobre todo, digna. Mencionó, en la precisión de un gesto, que las lenguas cargan memoria y que fingir ignorancia era, a veces, una voluntad de olvido. No habló de venganzas. Habló de verdad. En la mesa de Julian, los gestos se volvieron pequeños reptos. La gente que comía empezó a saber que había presenciado algo más que una escena de esnobismo. Un poder había sido aplacado por otro tipo de autoridad, la de quien sabe y no calla. El sonido de la sala volvió, pero diferente. El murmullo contenido ahora traía preguntas. ¿Quién era ella? ¿Por qué tenía esa voz? Aliyah notó las miradas entre los clientes, curiosas, protectoras, calculadoras. También notó algo peor, la furia en los ojos de Julian, esa mezcla de vergüenza y rabia que se vuelve peligrosa. Cuando la bandeja volvió a su lado, la mano de Aliyah tembló apenas. No por miedo físico, sino por el vértigo de exponerse en un lugar donde la caída podía ser inmediata. Había un salario sobre su espalda, un sobre en el bolso, un padre enfermo cuya recuperación dependía de cada dólar y cada jornada. Pensó en el rostro de Samuel Vance en su apartamento pequeño, en la respiración irregular que decoraba sus días desde el ictus. Vio el rostro de su mentor, el profesor Dubois, en una vieja fotografía. La promesa no cumplida que la academia había dejado como un desafío. Y pensó en Marcus, el asistente que una vez aplaudió sus ideas en un seminario ya lejano. No tuvo tiempo de volver al anonimato. Julian se levantó con la gracia de quien quiere imponer otra vez su ley. Buscó en un bolsillo, caminó teatral, y habló con la voz del que ha decidido convertir humillación en castigo. Dijo que su tarjeta no estaba, que la había pagado momentos antes, que alguien debía haberla tomado. Sus palabras buscaron una víctima visible, alguien cuya posición económica y racial hiciese creíble la sospecha. La camarera no pronunció insultos, no hizo falta. Lo que pasó después fue más hiriente. La acusación disfrazada de pregunta, la solicitud para revisar sus pertenencias, la insinuación de que su presencia misma justificaba sospecha. Las palabras de Julian cambiaron de registro, pasó de burla a imputación. Pidió que le registraran, con la intención de humillar de nuevo, ahora bajo la apariencia de seguridad, y el resto del salón se contuvo, expectante y culpable. Victor Thorne, el floor manager, apareció en la periferia de la escena con la amabilidad profesional de quien intenta apagar un incendio sin manchar la prisa. Su mirada buscó equilibrio. Sabía que el dueño observaba, que el restaurante jugaba su reputación en cada sonrisa calibrada. Le habló a Julian con voz mesurada, recordándole los protocolos, intentando cuidar tanto al cliente como al equipo. Julian se mantuvo firme. Tenía dinero y presencia, la costumbre de que el mundo obedeciera a su incomodidad. Aliyah inclinó la cabeza, tratando de explicar con la serenidad que había aprendido entre libros, que no había tomado nada, que podía demostrarlo, que no tenía nada. Pero la escena ya había comenzado a enredarse en su contra. Un par de manos amigas se ofrecieron a revisar la sala, los bolsillos de los comensales, las chaquetas dejadas en percheros. Algunos clientes incómodos se apartaron. Otros, con la curiosidad del espectáculo, se acercaron como si la intriga fuera un condimento más. Marcel, el chef con raíces provenzales, salió de la cocina y miró como si la ofensa le hubiera atravesado la piel. Había algo en su gesto, una mezcla de ira y orgullo cultural, que lo hacía distinto de los demás. No dijo una palabra, pero sus manos, gruesas de trabajo, apretaban la cocina como quien prepara la ofensiva. Philip, el sumiller, frunció el ceño. Había oído el idioma. Había oído la reconstrucción que Aliyah había propuesto. Su cara registró fastidio por la torpeza de Julian, y sus ojos buscaron una forma de reparar aquello sin convertir la noche en un escándalo. En un rincón, Toby, el empleado joven, observó con una mezcla de admiración y miedo. Había aprendido a leer el movimiento de la sala,
y sabía que la acusación pendía de un hilo que podía cortarlo todo. Él sintió la injusticia como un peso en el pecho, y tuvo la intención de hacer algo pequeño, abrir la boca, alzar la voz. Pero la lógica del lugar lo asfixió. Los protocolos no siempre sirven a los que menos pueden. La tensión subió cuando Julian subió el tono. Afirmó que su cartera, su tarjeta, había desaparecido, y que todo indicaba que la camarera podía haberla tomado. No ofreció pruebas. Ofreció la fuerza de su palabra y la maquinaria social que la respaldaba. La sala, entre el respeto y la cobardía, comenzó a fragmentarse. Algunos pidieron discreción, otros, más crudos, susurraban que era imposible, que en el restaurante esas cosas no ocurrían. Aliyah quedó plantada en medio de la discusión como una figura antigua, una que si se derrumba, arrastra algo más que su propio honor. Respiró hondo. Sabía que la siguiente jugada de Julian buscaba dos cosas: desplazar la vergüenza hacia ella, y de paso, forzar una expulsión que la dejaría sin trabajo y sin capacidad de seguir pagando las terapias del padre. Si perdía aquella noche el empleo, la cadena de cuidados se rompería. Vio el sobre con la cifra pequeña en su mente como un golpe. La economía de un hogar entero reducido a la cuenta de un restaurante. No hubo insultos, pero hubo un gesto que lo sustituyó. La petición de un guardia, la insinuación de un teléfono con la policía marcando, la promesa implícita de consecuencias mayores. Víctor trató de mediar, de calmar, de proponer buscar la tarjeta en la sala, de revisar cámaras. Julian, sin embargo, quería más que una revisión. Quería la humillación pública de ver a una camarera invasiva, o al menos la amenaza de ella. Su objetivo no era recuperar un objeto. Su objetivo era restablecer la jerarquía. En ese instante, la mirada de Aliyah se volvió hacia la cocina, hacia aquella puerta que siempre separaba el brillo de la sala del humus real del restaurante. Fue allí donde vio, casi de refilón, a Maximilian Rothel. No era un cliente cualquiera. Era el propietario, un hombre cuya presencia se leía en la disposición del personal y en la calidad contenida de la carta. Estaba sentado en una mesa apartada, acompañado por un hombre de traje que parecía no pertenecer al espectáculo. Rothel observaba con la calma de quien está acostumbrado a mirar y decidir. Su rostro no expresaba sorpresa, más bien una medición. Cuando sincronizó la mirada con la escena, algo en la sala pareció sostener la respiración. Julian alzó la voz. Hizo una acusación más explícita. Pidió que Aliyah fuera retenida hasta que le revisasen el bolso. Los comensales murmuraron. Víctor, atrapado entre políticas del restaurante y la seguridad del personal, miró a Aliyah como si fuera una pieza delicada que debiera manejarse con guantes. Ella notó que las manos de algunos clientes ya se movían hacia sus bolsos, buscando teléfonos, grabaciones, testimonios. Aliyah decidió no huir. Sabía que correr sería admitir culpabilidad a ojos de muchos. Permaneció con las manos abiertas, mostrando lo que se veía. Nada. Pero el saldo emocional era enorme. Una serie de flashbacks la invadió. Una aula en la Sorbona donde discutía la pérdida de lenguas. La carta de aceptación doblada y guardada en un cajón. El hospital con olor a desinfectante donde el rostro de su padre se llenó de calma y miedo. El cheque que no llegó por una beca cancelada a causa de recortes. La llamada que anunció la pérdida de la financiación. Fueron imágenes rápidas, como pestañeos que explicaban por qué estar en ese restaurante no era una elección, sino una tabla de salvación. La escena se enredó con la lógica cruel de las expectativas sociales. Si eras visible por el dinero, se te trataba como autoridad. Si eras visible por el servicio, se te trataba como sospecha. Aliyah lo sintió en el cuerpo. Una desproporción que le pedía algo imposible. Pudo imaginar su vida desmoronándose de nuevo en una tarde. Los días reducidos a llamadas de cobro. La casa con ventanas abiertas a la noche. Su mente buscó una palabra que protegiera. No acusación, sino explicación. Quiso contar que su trabajo no era un pecado, que la pobreza no era un delito. Pero en boca de una camarera, esas frases sonaban a historia ya contada. Julian,
Envalentonado por el silencio y la atención, marcó una línea que la sala no supo si cruzar. Ordenó que la registraran. Dijo que si había una investigación, él colaboraría. Su tono, sin embargo, dejaba clara la intención: exponer y humillar. Algunos clientes miraron hacia otro lado, incómodos. Otros, con el morbo del que espera ver a alguien caer, se acercaron con la cámara del móvil lista. Aaliyah mantuvo la compostura. No gritó. No sollozó. Los músculos de su cara, entrenados por años de situaciones peores, se mantuvieron tensos pero en control. En su memoria, la Sorbona enseñó otra cosa: la lengua como reparación, la precisión como arma de defensa. Ella había usado esa arma antes, no para humillar, sino para recordar. Entonces, justo cuando la tensión amenazó con estallar en un gesto físico, un guardia voluntario acercándose con la sonrisa de quien cree obrar con razón, la figura de Maximilian Rottel se levantó. No fue un gesto brusco. Fue la decisión de un hombre que podría alterar el balance de la sala con una sola palabra. Al ponerse en pie, la ropa de Rottel susurró autoridad. Su mirada barrió el comedor como quien sabe que un restaurante entero es también una red de relaciones y reputaciones. La sala se quedó en suspenso. Los labios se cerraron. Los teléfonos bajaron. Había, en la figura de Rottel, un recurso imprevisto. Poder que no buscaba espectáculo, sino medida. Julian frunció el ceño, descubriendo una nueva incógnita. Aaliyah, por un segundo, sintió que el destino de la noche podía cambiar. No por destino mágico, sino por la intervención de alguien que tenía los medios para inclinar la balanza hacia la justicia. La historia, en ese punto, prendió en los ojos de los presentes como una pregunta. ¿Quién tendría la última palabra? La sala aguardaba, contenida, la intervención del dueño que tenía en su poder más que una reputación. Tenía la posibilidad de transformar la humillación en reparación. Rottel se puso en pie con la calma de quien ha aprendido a resolver incendios sin provocar más humo. No alzó la voz. Su autoridad era otra cosa. Una presencia que llenaba la sala y obligaba a las conciencias a recolocarse. Los clientes volvieron a sentarse como si un telón hubiese descendido suavemente. Las manos que pocos instantes antes buscaban el teléfono se apoyaron en los manteles. Julian, por primera vez esa noche, pareció pequeño en el reflejo de sus propios gestos. «Señor Blackwood», dijo Rottel sin acritud midiendo cada sílaba. «Esto no es un juzgado ni su salón privado. Le pido que revise sus pertenencias aquí mismo». Julian titubeó. Había planificado la escena hasta el último gesto teatral. No contemplaba la interrupción de un hombre que no respondía a sus códigos de exhibición. Su risa quedó suspendida como una frágil campana. Miró alrededor buscando complicidad. Encontró rostros que, hasta hace un minuto, le habían servido como escudo. Ahora eran ojos que no le concedían la pasividad del poder. «¿Qué pretende usted?», replicó Julian con esa mezcla de sorpresa y entrenada indignación que sirve para proteger privilegios. Rottel no discutió. Señaló con un gesto a su propio chaqué, y Víctor, el floor manager, pidió a 2 camareros que hicieran lo que ya debería haber sido norma: comprobar bolsillos con discreción y cuidado, empezando por quien había acusado. No era un acto de humillación, era una reclamación de equidad. Julian, forzado por la circunstancia de haber sido descubierto, intentó mantener el control. Encontró la cartera en un bolsillo interior de su chaqueta. La sacó con la misma teatralidad con que antes había pronunciado un idioma extraño. La tarjeta cayó sobre la mesa, brillante y perfectamente doblada. Un murmullo corrió la sala como un hilo. Julian buscó en sus papeles, en sus bolsillos, como quien intenta reconstruir una versión de lo ocurrido. La tarjeta estaba ahí, en su propio abrigo. No hubo policía, no hubo registros, hubo algo más contundente: la evidencia de una mentira tejida para lastimar. Rottel la recogió y la sostuvo por unos segundos, como si meditara no solo sobre la tarjeta, sino sobre la decisión que tomaría a continuación. No necesitó grandes pronunciamientos. Su mirada fue hacia Aaliyah, y en esa mirada no hubo lástima. Hubo reconocimiento.
La clase de reconocimiento que se da cuando se identifica a un talento que el mundo ha intentado invisibilizar. Señor Blackwood, dijo entonces con voz serena, aquí nadie será objeto de humillación. Pido disculpas en nombre del restaurante por si nuestra atmósfera ha favorecido este espectáculo. Y le pido una cosa más, que repare su intención. Pida disculpas, por favor. Julian tragó. Sintió que el teatro se le deshacía. Elena, a su lado, apretó la copa con una mano que tembló. Sus dedos blanquearon, y por un instante, pudo leerse en su rostro una duda que antaño habría sido cubierta por la conveniencia. Dijo algo a Julian en voz baja, un murmullo que no llegó a salir de la burbuja donde se refugiaban las parejas acostumbradas al poder. Julian respondió con una palabra áspera, corta, que no sonó a disculpa. Rothel no buscó forzar una escena televisiva. Con la comodidad de quien maneja recursos verdaderos, se inclinó hacia Aliyah. Sus palabras eran medidas, como las piezas de una restauración. Señora Vance, dijo. He oído la corrección que hizo. Su voz no fue un desafío ruidoso. Fue una lección con dignidad. ¿Podemos hablar en un despacho, cuando termine el servicio? Ella apenas pudo articular un gesto. Negó con la cabeza en un movimiento que contenía la sorpresa y la cautela. No estaba segura de si aceptar una oferta en aquel instante sería otra forma de exposición. Había otro riesgo. La gratitud que obliga y que convierte a la beneficiaria en una deuda viva. Su pasado académico le enseñó a medir las implicaciones de cada reconocimiento. Si le parece, contestó con la calma que había aprendido a conservar en situaciones extremas. Después del servicio, Julian intentó recomponer su orgullo. Fue una maniobra pequeña y tardía. Murmuró una disculpa dirigida más al propio reflejo que a la persona dañada. Sonó hueca. Los clientes empezaron a comentar en voz baja. Algunos aplaudieron la discreción de Rothel. Otros miraron a Julian con una mezcla de reproche y curiosidad. Elena se levantó de la mesa con una leve palidez. Dejó dinero en la cuenta como si quisiera comprar distancia. En la cocina, Marcel cerró los puños hasta que las venas asomaron. No habló, pero su silencio era una defensa que incluía su propio orgullo cultural. Sabía que las lenguas llevan heridas, y había recibido la ofensa como un golpe directo a su territorio. Philip, el sumiller, dirigió una mirada a Víctor que decía aquello que la etiqueta a veces no dice. En esta sala se había cruzado una línea que obligaba a reparar. Aliyah se dejó llevar a un despacho pequeño, con ventanas que daban a un patio trasero, donde los vasos de las macetas recogían el aire de la ciudad. No había prisa en la oferta. La paciencia de Rothel era una lucha contra la rapidez con la que algunas injusticias se consumen entre titulares y capas de banalidad. No vine aquí a hacer espectáculo, empezó Aliyah con la voz que siempre había sido capaz de mantener el timbre académico cuando hablaba ante una sala. Trabajo porque lo necesito. No busco venganza. Solo quería. Hizo una pausa, y sus dedos tocaron el borde del sobre en su bolso aunque nadie lo viera. No quería que se creyera que mi voz no importa. Rothel la escuchó con la atención de un lector que no salta párrafos. No tuvo prisa por ofrecer dinero sin más. Entendía que las soluciones simples a veces atenúan y a la vez desmerecen el dolor. Su propuesta fue precisa, articulada en términos que respetaban tanto la necesidad material como la naturaleza de la herida. He seguido investigaciones sobre lenguas en peligro durante años, dijo. Sé de la Sorbona, sé de Dubois. Su trabajo figura en algunos de mis archivos, no por pose, sino por interés real en salvar aquello que desaparece. Quiero que venga a dirigir un programa que estamos montando, un instituto que documente y enseñe lenguas y tradiciones. No le propongo limosna. Le ofrezco un puesto donde su conocimiento no solo será reconocido, sino potenciado. Además, corrijo lo inmediato. Cubriré los tratamientos de su padre mientras usted se instala. No como caridad, sino como inversión en la dignidad de una familia. Aliyah sintió el mundo girar en torno a esa frase simple. No como caridad, sino como inversión. Había algo en la elección de esas palabras que la respetaba. Su primer impulso fue desconfiar. La gratitud recibida a veces se transforma en obligación.
Pensó en el sobre con $50 que mermaba los tratamientos, en el olor de la casa de su padre, en las noches donde la palabra ayuda se sentía más como promesa que como realidad. No puedo aceptar nada sobre la base de la humillación de esta noche, respondió con voz firme. Si mi trabajo se va a convertir en un trofeo para limpiar la imagen de este lugar, lo rechazaré. Rothel lo comprendió. No ofreció limpiezas ni boqueteras de imagen. Habló con claridad sobre la estructura del proyecto. Un equipo pequeño, financiación a largo plazo, autonomía para diseñar líneas de investigación y un compromiso público de respetar a las comunidades que participaron en las grabaciones y programas. Dijo también que la cobertura del tratamiento del padre sería manejada por él mismo, directamente con la clínica, sin intermediarios que transformaran la asistencia en espectáculo. No quiero que su historia sea usada para lavar nada, dijo. Quiero que su trabajo sea el centro. Y si decide venir, será con las condiciones que usted ponga. Puede empezar como directora, con un equipo que usted elija. Y si quiere, puede seguir cuidando a su padre. No le pido que renuncie a nada de lo que es. Alia respiró hondo. Había algo en esas palabras que le devolvía la posibilidad de elegir. El pasado le había enseñado a desconfiar de las ofertas rápidas. Su instinto académico le pedía certidumbre, no solo promesas. Pidió tiempo para pensarlo. Preguntó por la privacidad del proyecto, por el tipo de lenguas que se abordarían, por la autonomía para decidir con quién colaborar. Rothel respondió con datos, con la frialdad de un mecenas que conoce registros, y con la calidez de quien cree en la preservación cultural. Salieron del despacho como si la ciudad hubiera retomado su compás habitual. En la sala, la gente volvía a hablar, pero con un tono diferente. Ya no había expectación malsana, sino una mezcla de alivio y preguntas. Julian recogió su abrigo. Elena lo tomó del brazo con una postura que olía a vergüenza contenida. Ninguno de los asistentes ofreció ya un gesto de triunfo. Habían sido alcanzados por la posibilidad de verse reflejados en algo que no toleraba la humillación gratuita. Al final de la noche, mientras Aaliya recogía las últimas copas y cerraba la jornada con la práctica fría de quien termina un turno, Víctor se acercó con una expresión que mezclaba alivio y respeto. Toby, con ojos grandes y sinceros, alzó la mirada. Había aprendido algo que no figura en los manuales. Marcel le pasó una pequeña nota escrita en un servilletero. Gracias, decía la caligrafía de quien conoce el valor de la pertenencia. Los días siguientes trajeron correos, llamadas y una visita formal a la clínica donde atendían a Samuel Vance. Rothel no habló en público de lo sucedido. No buscaba titulares. Actuó en la discreción de quien tiene recursos y entiende el poder de usarlos con respeto. Gestionó la hospitalización, acordó sesiones de rehabilitación y dispuso que Aaliya pudiera visitar a su padre sin presiones laborales. La hospitalización fue una puerta de cuidado que, por primera vez en muchos meses, pareció posible cruzar sin que el dinero fuera una cárcel. Aaliya aceptó la oferta con cautela. No fue una decisión instantánea ni impulsiva. Fue la suma de factores concretos. La garantía de autonomía en el instituto, la promesa de Rothel de respetar su metodología y la atención médica real para su padre. Marcus, el antiguo asistente que aparecía en sus recuerdos como quien una vez apoyó sus propuestas en clase, se incorporó al equipo como colega y amigo. Toby obtuvo una plaza en la coordinación del archivo digital. Su habilidad para leer el movimiento de la sala se transformó en una aptitud útil en la gestión comunitaria. Marcel se convirtió en asesor cultural. Su conocimiento del Provenzal del Sur aportó un puente sensible entre la investigación y la vida. La oferta de trabajo fue más que un contrato. Fue la posibilidad de transformar la humillación en materia de trabajo. Aaliya, con la serenidad medida por años de estudio y noches de servicio, encontró la forma de construir un espacio donde la lengua no sería arma, sino hogar. Su primer proyecto fue armar equipos de campo que hablaran con ancianos de comunidades pequeñas, grabar relatos, decodificar acentos y recuperar poemas que el tiempo intentaba diluir.
No se trataba solo de coleccionar sonidos. Era, para ella, una reparación histórica. Mientras tanto, Julian reaccionó de la única forma que le era familiar, con intento de control. Intentó minimizar lo ocurrido en su círculo social. Ofreció explicaciones que sonaban a justificaciones. Algunos socios, incómodos con la escena, atenuaron los encuentros. Ciertos anfitriones dejaron de enviarle invitaciones que antes llegaban por temporadas. No hubo juicios amplios ni escándalo mediático. Hubo, sí, un fenómeno sutil y persistente. Su presencia empezó a pesar diferente donde antes flotaba sin resistencia. No fue una caída épica, fue un entorpecimiento de las comodidades que antes le rodeaban. Una costura social que se cerró lentamente. En el instituto, los meses iniciales fueron de trabajo duro. Aaliyah pasó de la precariedad a la organización de equipos, a negociar contratos con comunidades rurales y asociaciones culturales. Aprendió a manejar presupuestos, a cuidar de personas que veían en ella una puerta hacia la preservación. Marcus se convirtió en su mano derecha. Juntos reescribieron calendarios, diseñaron talleres y redactaron protocolos de ética para la investigación lingüística. Toby demostró ser un coordinador sagaz, capaz de tender puentes entre la academia emergente y las dinámicas comunales. Marcel convenció al equipo de que la cocina es también archivo. Las recetas, los nombres de los platos, las formas de llamar a los ingredientes, contienen memorias que merecen ser registradas. El progreso con Samuel no fue inmediato. La recuperación de un ictus es una secularidad de pequeñas victorias. Hubo jornadas de frustración, pasos atrás, y también avances que se celebraban con pequeños gestos cotidianos. Una sonrisa sostenida, una mano que vuelve a agarrar el tenedor. Las sesiones de fisioterapia le devolvieron movilidad parcial. La logopedia recuperó fragmentos del habla que el ictus había escondido. Cada logro era una ficha que se colocaba en el tablero de la esperanza. 6 meses después, el giro de la vida de Aaliyah era visible pero nunca espectacular. No había cámaras destacando su ascenso. Lo que había era un espacio de trabajo real, papeles firmados, contratos justos, y la tranquilidad de saber que su padre recibía un tratamiento continuo. El instituto publicó su primer boletín, un trabajo sobre variantes del provenzal que recogía entrevistas, archivos sonoros y transcripciones. En la presentación, Marcus recordó la primera vez que vio a Aaliyah defender una hipótesis frente a una sala de académicos. Su intervención fue corta, pero su mirada, hacia el público y hacia su amiga, dijo más que 1000 elogios. En la inauguración del pequeño auditorio del Rothel Institute for Cultural Preservation, Aaliyah habló con la compostura que pertenecía a su historia. No hizo discursos grandilocuentes. Contó la trama humilde de las lenguas. Recitó un poema en provenzal que había recuperado de una mujer mayor en una aldea. Y habló del cuidado como práctica política. No hubo triunfalismos, solo la afirmación de que un trabajo bien hecho puede ser también una reparación. El restaurante donde todo había comenzado siguió abierto, con Marcel supervisando nuevas cartas que incorporaban nombres regionales explicados con notas que honraban fuentes. Víctor mantuvo su puesto con más autoridad moral que antes. Sus decisiones ya no solo cuidaban la reputación sino que protegían al personal. El protocolo cambió. Se incorporaron medidas para evitar que la discreción sirviera de excusa para injusticias. No eran leyes escritas en piedra. Eran gestos que transformaban el día a día. La relación con Julian no se cortó con violencia teatral. Fue una distancia que se mantuvo con el tiempo. Él siguió frecuentando círculos de los que no fue expulsado por decreto, pero notó que la facilidad de antes se había vuelto compleja. Algunas mesas que le eran favorables ahora lo miraban con prevención. Los anfitriones medían si invitarlo o no. No hubo venganzas públicas ni ruinas financieras. Hubo simplemente una buena dosis de responsabilidad social aplicada por actos privados. Para Aaliyah, la victoria no fue la humillación del otro. Nunca buscó que Julian se convirtiera en paria mediático. Su triunfo fue otro: recuperar la voz que la academia le había enseñado a cuidar, convertir el conocimiento en empleo digno, y ofrecer a su padre una atención que devolvía fragmentos de vida.
La identidad que había sido borrada por la economía y la falta de oportunidades, volvió a tejerse con pequeñas acciones. La primera lectura pública que dirigió en el instituto. La llamada donde su padre dijo un nombre que no pronunciaba desde el ictus. La recompensa silenciosa de ver a Toby coordinar su primer proyecto comunitario. Hubo también momentos íntimos que malditamente no aparecen en los titulares. Una mañana, en la pequeña cocina del apartamento de Samuel, ella le puso café y él, con la sonrisa cansada de quien ha luchado por recuperar una palabra, dijo su nombre con claridad. Fue una frase pequeñita, una restitución mínima que valía más que 100 discursos. Aliyah lloró sin ruido y limpió las lágrimas con la manga. Era una libertad que no necesitaba aplausos. En la memoria común del equipo, quedó aquella noche en el restaurante como una bisagra. Antes y después. No porque todo se resolviera en un gesto heroico, sino porque se activó una cadena de decisiones que cambiaron la vida de una familia y el rumbo de una carrera. Aliyah aprendió que la visibilidad no es un destino mágico. Es un terreno donde hay que trabajar con ética y cuidado. Aprendió que la lengua, que a veces se impone como instrumento de dominación, puede también ser motor de reparación. Hubo días en que, caminando por el instituto, la gente la llamaba profesora, directora o doctora, con una deferencia que no le resultaba extraña ni cómoda. Ella prefería que la nombraran por su trabajo, la que organiza el archivo, la que va a los pueblos a hablar. Su identidad no se reducía a títulos. Era la suma de su pasado en la Sorbona y de las noches con zapatos gastados que la habían enseñado a sostener cargas. Una tarde, en el patio del instituto, Aliyah se sentó con Marcus y Toby para escuchar una grabación vieja, un canto en una variante del provenzal que apenas se había documentado. Las voces antiguas llenaron el pequeño patio, y por un instante, la ciudad pareció contener la respiración para escuchar algo que había estado escondido. Marcus le obligó a sonreír con ojos húmedos. Toby, que había aprendido a leer entrevistas, miró a Aliyah como si hubiera descubierto en ella una maestra invisible. Su padre, Samuel, continuó su rehabilitación con mejor ánimo. A veces se escapaba de la clínica en que recibía tratamiento para volver al apartamento donde había pared con fotos polvorientas y una radio que parecía tocar los tiempos mejores. En una ocasión, mientras veían una vieja película doblada, Samuel tomó la mano de su hija y dijo, con una mezcla de orgullo y culpa, «Siempre supe que no eras una camarera cualquiera». Ella le apretó la mano. El sonido de la frase no la elevó, la ancló. Era un reconocimiento tardío, pero necesario. Había sido invisible para muchos, pero su propia percepción, y la de aquellos que la conocieron en la academia, habían resistido. La financiación, el puesto, las cartas firmadas, el proyecto en marcha, todo eso no borraba el tiempo de precariedad. Lo que sí lo hacía era la evidencia de que una vida puede recuperar su rumbo, si hay actores dispuestos a sostener las condiciones. En los meses siguientes, el instituto publicó un dossier sobre procedimientos éticos para la investigación lingüística en contextos de vulnerabilidad. Fue un texto pequeño, técnico, pero con un principio claro. El trabajo académico no puede ser instrumento de explotación. Aliyah lo firmó, y firmó también un acuerdo de colaboración con asociaciones del sur, que aseguraba respeto y contraprestaciones económicas a las comunidades. No era una revolución instantánea, era la construcción de un protocolo que buscaba reparar siglos de silencio. El día en que presentó el primer taller público, la sala del instituto estuvo llena. No hubo cámaras de televisión. Hubo, eso sí, traductores, ancianos con manos morenas que trajeron recetas escritas en cuadernos de colegio, jóvenes que aprendían a grabar con manos temblorosas. Aliyah abrió la sesión contando una historia breve, cómo una lengua puede ser un mapa de memoria colectiva, y cómo el cuidado de esas voces es, en realidad, una apuesta por la dignidad. Al finalizar, alguien del público se acercó y le dijo, «Gracias por devolvernos el nombre de mi abuela». Ella le tomó la mano con la humildad de quien entiende que el trabajo no es suyo sino compartido. No pronunció oraciones grandilocuentes. Miró el auditorio, y en voz baja, casi para sí,
Repitió una frase que la había acompañado desde el primer servicio en el Rothwell Lounge. Fui invisible, y ahora no lo soy. No buscó convertir esa frase en una consigna. La dejó como una verdad que no necesitaba pruebas. Aquel no más no implicaba la eliminación de todas las injusticias. Significaba simplemente que, en su caso, la cadena de vulnerabilidades se había interrumpido lo suficiente para que la vida pudiera reescribirse. En un cierre íntimo, semanas después, Aliyah llevó a su padre al instituto. Samuel caminó por los pasillos que alguna vez habían parecido inaccesibles. Se detuvo frente a una placa que mencionaba colaboraciones y agradecimientos. Le señaló con un dedo tembloroso un nombre. Era el suyo, pero no por una placa, por algo más profundo. La posibilidad de hablar, de ser cuidado. La última escena que guarda la memoria de esa etapa no tiene pompa. Es una taza de té compartida en un banco del patio, el sonido de las hojas moviéndose por la brisa, y la sensación del tiempo que recoge heridas sin olvidarlas. Aliyah apoyó la cabeza un instante en el hombro del padre, y sin grandilocuencia, dejó que la noche fuera lo que debía ser. Una cobertura que protege. Si hubo una lección que aprendieron quienes estuvieron allí, fue que las humillaciones públicas no siempre terminan en ruina. A veces abren puertas que habían permanecido cerradas por el peso del silencio. Pero también aprendieron otra, más difícil, que las reparaciones requieren trabajo sostenido y compromiso ético. Aliyah lo entendió, y con las manos acostumbradas a sostener bandejas y libros, se dedicó a construir algo que le perteneciera. La verdad de la noche en la que un multimillonario ordenó en otro idioma para humillar a una camarera negra, y nunca esperó la respuesta que recibió, no se mide en titulares, sino en las vidas que cambiaron. Fue una respuesta que no buscó destruir, sino reivindicar. Fue sobre todo la evidencia de que el conocimiento tiene poder cuando se usa con humildad, y que la dignidad puede ser restaurada con actos concretos. Al final, la frase que cerraba sus pensamientos y que pronunció en voz alta en la pequeña fiesta de inauguración del instituto, resonó sencilla, sin grandilocuencia, pero con la fuerza de una verdad recuperada. Yo fui invisible, pero no más. Si esta historia te ha conmovido, y crees en las narrativas donde la voz recupera lo que le pertenece, suscríbete y comparte este relato con alguien que necesita escuchar que la dignidad puede restituirse.